Me costó encontrar donde tenía la llave para después ir al altillo y pude llegar. Y en realidad yo de hace cosa de un mes, cuando hablamos y comentamos los Juegos Olímpicos, cuando debutó el básquetbol en los Juegos Olímpicos en 1936, que en realidad hubo una previa en San Luis en 1904, pero era un deporte apenas de exhibición, hacía pocos años que se había creado el básquetbol, y me quedó un anotador que me había llevado del cajón de esos años, mucha tierra, por eso el plumero lo tuve que usar y mucho, y fui a ese mismo cajón porque me llamó la atención un anotador junto con una cinta, porque tantos años atrás estamos hablando de cintas y fotos muy viejas, muy raspadas, que hablaba del primer campeón mundial. Y digo, ¿qué hacen? Se equivocaron de cajón, no es 1904, es 1950. Vamos a hablar de una historia que poco se conoce, y esto ocurrió en Estados Unidos, así como se inventó el baloncesto en Springfield, Massachusetts. El baloncesto después se traslada a Kansas, recordemos, con la historia también que contamos de James Naismith, y nos vamos a ir, y vamos a ver el primer video para ubicar en el mapa, a Fort Shaw, o Fort Shaw, como Brian Shaw, bueno, pero le dicen Shaw. Es una localidad del estado de Montana, al norte de Estados Unidos, cerca del límite con Canadá, ahí lo estamos viendo. Es una zona que hay muchas reservas de pueblos originarios, de pueblos nativos norteamericanos y muchos fuertes, que en algunos casos aún se preservan en esta particular zona, en el norte, un poquito para el oeste de Estados Unidos, ahí cerca del estado de Washington, donde está Seattle, por ejemplo, cuna de los Supersonics y del grunge también. Pero eso es para ubicar geográficamente, porque todo sucedió ahí en esa época en Estados Unidos, mientras primero se iba desperdigando el deporte dentro del territorio norteamericano y un poco también el canadiense, James Naismith canadiense. Todo ocurría en el norte de Estados Unidos, entonces estamos hablando de esa zona. Por motivos históricos, este Fort Shaw o Fort Shaw es visitado por muchas personas, por muchos turistas, turismo interno, llamémosle, no es que uno va a ir de otro país a Fort Shaw en Montana, porque es una zona realmente histórica con todo esto que les comentaba, inclusive por un cementerio militar, por ejemplo, que fue declarado sitio histórico nacional por los Estados Unidos, y es un sitio protegido, además de las zonas restringidas de los pueblos nativos de Estados Unidos. Dentro de estos lugares, Fort Shaw tiene un monumento muy particular, y podemos empezar a ir viendo las imágenes del lugar y de lo que sucedió realmente en este sitio. Es eso que estamos viendo ahí, y ven el arca, como cuando uno entra a un pueblo en la República Argentina, 1904 World Champions. Ahí hay un monumento y una pelota de básquetbol que es un monumento también muy visitado, que es la insignia que nos lleva a esta historia, a una arcada y esta escultura que homenajea al primer campeón mundial de básquetbol en la historia. Van a venir todos, ya antes que Fede, a darme con todo, porque van a decir Luna Park 1950, amigo, te estás confundiendo. Bueno, esta es una historia bastante particular, pero es muy lindo de repasar. Se trata de la historia de un equipo de básquetbol femenino de la escuela indígena de Fort Shaw en Montana, un equipo de 10 chicas que es considerado, o autoconsiderado, como el primer campeón mundial de básquetbol en la historia, y está retratado tanto en un libro que se llama Full Court Quest, o Búsqueda Total, o Búsqueda a Campo Completo, y de bajada es Las chicas de la escuela indígena de Fort Shaw, campeonas mundiales de básquetbol. Este libro lo escribieron Linda Peavy y Úrsula Smith en 2005 para hablar de esta larga historia de casi no, un siglo atrás, 100 años atrás justamente, pero también después se vio retratado acá vemos la tapa justamente de ese libro Full Court Quest de estas dos escritoras, y también se vio reflejado en un documental, una película que dura aproximadamente 1 hora, que fue estrenada en 2009 llamada Playing for the World. Y vamos a ir a esas imágenes porque en base a este documental vamos a contar un poco la historia de lo que sucedió ahí en Fort Shaw. Resulta que en la segunda mitad del siglo XIX, 1860 en adelante, comunidades indígenas norteamericanas se vieron apartadas de lo que venía siendo alrededor de ellos el progreso que estaban teniendo, y varias familias se vieron obligadas a separarse de sus hijos, de las generaciones menores, para que no queden
segregadas como estaban siendo los adultos, ya que no habían tenido el aprendizaje que sí tenían los blancos en Estados Unidos, justamente que estamos hablando, ¿no?, de una época en la que hay mucha injusticia y mucho ataque racial, en esta época digo. En ese entonces se decidió abrir escuelas, pero escuelas de habla inglesa, y donde solo se enseñaba cultura norteamericana, o sea, del norteamericano blanco. Es así como un grupo de chicas indígenas tuvo la escolaridad en esta justamente Fort Shaw Indian School. El nombre completo en realidad de la escuela, que fue creada a finales de 1892, que abrió con 52 alumnos, es Fort Shaw Government Industrial Indian Boarding School. No entra en la tarjeta si le querían poner el nombre a la escuela. Allí convivían tanto hijos de militares de los fuertes que se habían construido en esa zona, como hijos de los pobladores nativos del estado de Montana, como también de estados aledaños. Desde los 5 hasta los 18 años, estamos hablando de la escolaridad casi como la conocemos hoy en día, pero el problema era que se enseñaba todo la manera blanca de cocinar, de hacer, de construir, todo lo que era la cultura norteamericana o las normas culturales de los blancos. Los primeros deportes que se practicaron aquí en esta escuela Fort Shaw fueron lacrosse, hockey sobre hielo, obviamente solo en invierno, cultura física y double ball, que ese fue el único deporte que lo practicaban los pueblos nativos y le permitían, y también eran una manera también de mezclar un poco las culturas, dándoles un poquito, ¿no?, de espacio en este caso. Eso era para los hombres, pero para las mujeres era béisbol, un poco de fútbol, pero levemente y sin contacto, y atletismo. En el caso, del fútbol para los hombres y de lacrosse era para las mujeres. Fue recién en 1897 que se introdujo el básquetbol en esta escuela. Fue bajo la organización de quien era el superintendente, pónganle el nombre que quieran hoy, director de la escuela, Frederick Campbell, que por casualidad venía de Kansas. ¿Quién había llegado a Kansas por esos años? James Naismith. Bueno, así fue la manera en que se fue desperdigando el deporte por todo Estados Unidos. Campbell llegó desde Kansas entonces a Fort Shaw, donde había compartido en Kansas mucha parte de su vida realmente con los nativos de Kansas. Entonces quería, al llegar a Montana, que mezclen realmente las culturas, que estén todos integrados, y como no podía cambiar el sistema de la educación norteamericana, lo que hacía era incluir a chicos y chicas de los pueblos nativos a que puedan tener actividades en conjunto con los norteamericanos blancos. Bueno, fue recién a comienzos del siglo XX, en 1902, cuando formó el primer equipo de básquetbol de la escuela indígena, así como se la llama, de Fort Shaw, con un grupo, este grupo de nativas que había juntado, y que según Frederick Campbell, que se autodesignó entrenador, era el superintendente, era el director de la escuela y se designó entrenador, eran la combinación perfecta para que se adapten a los cambios de un mundo que estaba en constante progreso y que necesitaban las chicas progresar, y que contaban con la fortaleza necesaria también para afrontar un deporte físico, en este caso, o de roce físico. En esa época, los norteamericanos nativos estaban en medio también de guerras coloniales, eran muy segregados, estaban obligados en algunos casos los adultos a realizar trabajos forzados, por eso querían que sus hijos tengan la educación que necesitaban para ampliar sus horizontes. Algunos diarios de la época, en esos tiempos, escribían cosas como háblenme de emoción, 2 combates de lucha libre, un matadero de partido de fútbol americano, 3 torneos de ping-pong, un concurso de bridge, las cartas, ¿no?, como lo conocemos, una ronda de té y un recital de Schubert. No alcanza todo combinado para lo que hacen estas chicas en un partido de básquetbol. Recordemos de aquel altillo que hablábamos del primer campeonato de 1936, pero justamente acá estamos viendo, en St. Louis, 1904 fue deporte de exhibición. Estas chicas fueron a St. Louis, fue un viaje muy loco. ¿Por qué? Porque no tenían los recursos en la escuela para poder afrontar semejante viaje, 2.500 kilómetros, y estas chicas, a medida que empezaron a aprender a jugar, no les podía ganar nadie. Había 2 reglamentos inclusive, uno de hombres y otro de mujeres, y las chicas decían, pero no queremos jugar con el reglamento de mujeres porque es muy lento, es muy liviano, queremos jugar con el de hombres. Bueno, no les ganaba nadie. Inclusive enfrentaron equipos de hombres y les ganaban a todos. En 1903 terminaron invictas en todos los partidos que jugaron. Entonces el entrenador dijo, miren, está la Feria Mundial de San Luis en 1904, están los Juegos Olímpicos, ¿por qué no vamos a mostrar lo que hacen ustedes? Bueno, se encaramaron en esa travesía, y como no tenían el dinero disponible, empezaron a hacer pueblo por pueblo y a jugar partidos y recaudar dinero por las entradas de la gente que iba a ver los partidos de las chicas por 50 centavos de dólar. Así llegaron a San Luis,
a la exposición de la Feria Mundial, donde además estaban haciéndose los Juegos Olímpicos, y este grupo de chicas que necesitaban también trascender, necesitaban algo distinto, porque jugar el básquetbol para ellas era una manera de liberarse, de mostrarse, de demostrarle a los demás también lo que podían hacer, que no eran solamente indígenas con las vestimentas típicas. Así todo en St. Louis las obligaban, como era una feria mundial, a que tengan actividades artísticas. No podían venir a jugar al básquetbol porque eran los Juegos Olímpicos. Bueno, ustedes también tienen que hacer actividades artísticas. Entonces, con vestimentas típicas nativas, también ofrecían espectáculos de canto, espectáculos de baile, todo lo necesario, y además jugaron al básquetbol. Le ganaron a todos los equipos que hicieron en esa gira, que fue del 1 de junio de 1904 hasta finales de octubre allí en St. Louis, en ese mismo año, prácticamente 5 meses jugando básquetbol y no perdiendo, sin perder ningún partido, algunos inclusive ganando los 36-0. No había manera de ganarles estas chicas. Para ellas era una situación de reconocimiento del esfuerzo que estaban hechos, y entonces se vieron gratificadas y demostraron también al resto del público, al resto del pueblo norteamericano, que el indio no es el que tiene las plumas arriba, el que tiene vestimentas típicas, sino es que el que puede también practicar actividades deportivas. Bueno, este viaje para llegar hasta San Luis demoró 14 días en llegar, estuvieron varios meses ahí y jugaron partidos contra equipos combinados, o sea, le llamaban inclusive All Star, lo que hoy conocemos, de diferentes estados, y no había posibilidad de que les ganen. Inclusive un partido lo jugaron, bueno, en esa época hemos visto, ¿no? Partidos en canchas de tierra, con pozos, lo que sea, las chicas seguían para adelante. Además de los torneos, esos 4 organizados en los Juegos Olímpicos de San Luis 2004, finalmente los organizadores de los Juegos, como vieron a estas chicas que practicaban un deporte en la Feria Mundial, las invitaron a realizar juegos de exhibición en el cierre de los Olímpicos ahí en San Luis. ¿Y qué pasó? Ganaron todos los partidos de vuelta, no había manera de vencerlas. Por eso es que se las denominó como las primeras campeonas mundiales de básquetbol. Y lo último, en el último video vamos a poder repasar lo que eran las 7 jugadoras originales más las que se agregaron luego. La mayoría eran hijas de padres mixtos, llamémosle, ¿no? Nativos y también norteamericanos. Estaba Emma Rose Sansaber, que era la pasadora del equipo. Belle Johnson, que era defensa. Nettie Wirth, que era una jugadora muy física, que tenía muy buen salto. Josephine Langley, que era la capitana del equipo y que jugaba de centro o de guardia por la izquierda. Eran solamente vos por acá, vos por la izquierda, vos por la derecha. Minnie Burton, que era la tiradora, la goleadora del equipo, que era peticita, dicen la más bajita de todas. Ginny Butch, Delia Gebo, Jen Gilly, Katie Snell, Sarah Mitchell y Flora Lucero. Le suena un nombre latino. Bueno, era hija de español y de una madre nativa. El documental finalmente cierra con fueron allá a St. Louis a jugar donde ninguna otra mujer pudo, y eso fue lo que las marcó por el resto de sus vidas. Finalmente, estas 10 chicas de Fort Shaw jugaron por algo más grande que por ellas mismas. Jugaban para el mundo. Y ahí es el título del documental, Playing for the World. Las primeras campeonas mundiales de básquetbol fue en 1904, o se las declaró en 1904 por lo que hicieron en este equipo de mujeres nativas de Fort Shaw, Montana. Apasionante, Borsu, sin lugar a duda, porque no es una historia absolutamente para nada conocida, o sea, cero conocimiento. Lo explicaste muy bien. Me quedé con lo de la película, que seguramente Playing for the World se llama. Play for the World, sí, dura 57, 58 minutos, es muy interesante porque hablan los familiares de las mujeres que allí jugaron. Y el gran cartel que decía Shoot, Mini, Shoot, o sea, como incentivándola a la tiradora. También desde los carteles, pero tremendo, fantástico, muy bueno, muy bien explicado, como te decía, y bueno, con estas historias que son típicas. Esta es la típica historia del Altillo, porque y encima Bursu se va, claro, pero siempre Bursu se va muy atrás, y eso está bueno, porque sin querer también, porque siempre lo hacemos, cada uno es como que está tomando su rol dentro del Altillo, ¿no? O sea, sin querer estamos como uno desempolvando más esos arcones. El otro viene, el de verde siempre viene con algún jueguito. O sea, sí, a mí pónganme en blanco y negro la próxima, y listo.